Curso José Posada de Náhuatl Clásico, lección 2. Ni Che, ni no Tocayotía, ni José, ni Posada. Hola, me llamo José Posada. Ni Motemastic, ni Temachticau. Soy tu profesor. Te voy a enseñar hoy cosas increíbles. Advertencia previa. Es mejor acudir a las fuentes clásicas. Te recuerdo que el idioma náhuatl clásico es el de Andrés de Olmos, Alonso de Molina, Pedro de Arenas, Bernardino de Sahagún, Antonio Valeriano, etc. Todos ellos autores clásicos del siglo XVI o principios del siglo XVII. Sus obras son del siglo XVI o principios del siglo XVII. Te recomiendo utilizar el diccionario de Alonso de Molina, también autor clásico, como hemos dicho, en lugar del diccionario de Remy Simeón, autor posclásico, porque las versiones en castellano del Remy Simeón o del diccionario Remy Simeón son traducciones del francés al castellano, además poco fiables. Bueno, en principio por ser traducciones ya son poco fiables, porque el traductor pues a veces está pasando del castellano, del náhuatl al francés, del francés al castellano, al final se lía. Y luego están influidas por autores posclásicos poco confiables. Entonces ya es un náhuatl más moderno y ya no me parece tan confiable. Pasemos ya a la materia de la lección 2, que era lo importante. Hemos acabado ya con la advertencia previa. 1. Algunos pronombres y conjunciones. Vamos ahora a ver cuatro maneras de decir qué. En los ejemplos que siguen veremos 1. El pronombre interrogativo qué cosa, claim. La conjunción que introduce oraciones subordinadas en indicativo que en náhuatl se dice ka. Y 3. La conjunción que en náhuatl introduce oraciones subordinadas en subjuntivo que en castellano se introducen con que, por ejemplo, que venga, y en náhuatl se introducen con ma. Veamos. ¿Qué hace? Tlen kichiwa. Dile que estoy aquí. Sikilwi ka nikan nikaj. Que le quiero hablar. Ka nochas neki. Que le ruego que venga aquí. Senkaj nitlajtlautia ma ok nikan walmowika. Que ahí se asome a la ventana. Ma onkan walmoneshiti intlanesilotl. En vez de que se asome a la ventana, a la puerta. Ma walmoneshiti intlachacuilotl. Vemos que el interrogativo se dice tlein cuando estamos usando una conjunción que introduce una oración subordinada de indicativo. Utilicemos ka sikilwi, que estoy aquí. Dile que estoy aquí. Sikilwi ka nikan nikaj. Que le quiero hablar. Ka nochas neki. Que le ruego que venga aquí. Senkaj, le ruego mucho. Senkaj nitlajtlautia ma ok nikan walmowika. Aquí tengamos que le ruego que venga, como es subjuntivo utilizamos ma. Que ahí se asome a la ventana. Ma onkan walmonesiti se asome es subjuntivo, pues lo mismo, con ma. Intlanesilotl es ventana, intlachacuilotl es la puerta. En los ejemplos precedentes debemos abstenernos de utilizar el pronombre relativo que en náhuatl se dice in. Este que in es un pronombre que sustituye al nombre u otro pronombre y significa al que, el que, la que, los que, las que o simplemente que. Encontramos in en castellano en frases como la que sigue: el hombre que vi, que podríamos sustituir sin mayor dificultad por el hombre al que vi, al cual vi, etc. Los pronombres relativos no solo sirven para sustituir al nombre o a otro pronombre, sino también para introducir aposiciones explicativas o especificativas. Así, en la mujer que está sentada es mi padre, en esa frase, que es un ejemplo que pongo, podríamos preguntar ¿qué mujer? Y contestar especificando el sustantivo, la que está sentada. La mujer que está sentada es mi madre. Y en realidad son dos oraciones, la mujer está sentada y la mujer es mi madre. Pero suprimimos una de ellas, en este caso uno de los dos sustantivos madre, y ponemos el pronombre. 2. Palabras que suelen decirse para preguntar por algo, por alguna cosa perdida. ¿Has visto? Quiz o tiquitac. ¿Lo has visto? ¿Lo has hallado? ¿O has hallado tal cosa? Quiz o ticnestig. ¿Has encontrado? Quiz o ticnamic. Quiz quiere decir acaso, tal vez, quizá. Muchas veces no se traduce. Aquí lleva el objeto, el Q o la C, que es lo, pero muchas veces se supone que vamos a decir tal cosa, entonces
tal cosa o tal otro. Quiz o tikitak inin, ¿has visto esto? Quiz o tikitak yehuatl, ¿has visto aquello? Entonces tal cosa o esto se dice inin y aquello o tal otra se dice yehuatl, aquello. Yo las he perdido, nehuatl o nikpolo. Hemos visto, aquí vemos el verbo poloa en pasado, que viene como perder. Vamos a reflexionar bastante sobre el verbo perder. Alonso de Molina dice que nextia ni tla es descubrir, manifestar. Descubrir, manifestar. Pero revelar, ¿no? Revelar, por ejemplo, sí. E incluso sirve para la palabra predicado, que es lo que se revela del sujeto, lo que se manifiesta. Pero Pedro de Arenas aclara que también significa hallar algo, utiliza un sinónimo de descubrir, que es hallar. Y entonces lo utiliza como hallar. Y mientras en Alonso de Molina, Namiki Nitla es delinquir, incurrir en pena impuesta, en pena puesta por la ley, Pedro de Arenas nos aclara que Namiki Nitla es encontrar también algo. Entonces tenemos Namiki Nitla, encontrar, y Nextia Nitla, hallar. Son sinónimos. Se me soltó o no con Iskau. Se me perdió Onikchololtij, lo perdí, lo he perdido. Hoy, ayer, antes de ayer, mañana, Ascan, Yalgua, Yeoitla, Mosla. Que me ha faltado tantos días, Inye Onikpolog, Ye Iskilwitl. Si lo hayas tráemelo, Axotiknestic, Sinechwal, Kili. En realidad tenía que haber dicho Walwikili, pero está mal escrito. Si supieres quién lo tiene, avísame de ello. Intlatigmatix akin kipie tinechnahuatikiu. Nahuatikiu, esto es el verbo mandar, enviar, en este caso lo utiliza como avisar. Dame aviso. Vamos a ver, el verbo iskagua nitla, perder algo, soltar algo, es dejar escapar. En Alonso de Molina aparece iskagua nitla, dejar de hacer algo por descuido y negligencia. Y aquí pues puede ser, lo solté, lo perdí, no sé, lo dejé escapar. Del verbo choloa ni, huir, saltar, derivamos la forma hacer huir o saltar, chololtía ni te, a alguien. Y Alonso de Molina lo recoge como chololtía ni tla, con objeto tla, soltáseme el preso. Soltáseme, dice que es Alonso de Molina, el preso o la caza. Pedro de Arenas aclara su verdadero significado, perder por culpa de un descuido. Chololtía es perder también. Chololtía, lo perdí por culpa de un descuido. Es muy importante esto, pues Alonso de Molina nos da un significado contextual para un contexto específico, en este caso el preso o la caza, cuando en realidad el verbo tiene un sentido mucho más amplio. Esto nos da una pauta clara de cómo debemos interpretar el diccionario de Alonso de Molina. Intlatigmatis es una oración en futuro de subjuntivo, si supieres. Futuro subjuntivo que se usa mucho por los legisladores. Ejemplo, el que robare, el que matare a sus padres, incurrirá en pena de 5 años de prisión. Es un futuro incierto, pero todo futuro es incierto. Por eso aclaro que alude a una incertidumbre condicionada e hipotética. O sea que hay una condición, por eso. Si supieres, va precedido de sí. Este va en futuro, en náhuatl. Pero es subjuntivo, aunque sea un futuro escrito en indicativo, pero en realidad es subjuntivo porque si supieres, y va con intla, es un condicional también. Poloanitla, perder. Poloanitla es lo que íbamos a decir antes. No debía decirse sikawanitla, que aparece en el diccionario de Alonso de Molina como descuidar, perder algo por negligencia. Perder algo por negligencia. Alonso de Molina y Pedro de Arenas extienden el significado de Poloanitla que hasta perder, hasta que obtienen el significado de perder, dejar en el olvido, olvidar, descuidar. Pero quizá eso no sea correcto en determinados contextos, veámoslo. Vamos a ver el verbo poloa, nitla, a ver si puede ser perder, porque en realidad significa destruir, suprimir, borrar. Vamos a ver por qué significa suprimir, destruir, borrar. Tenemos el verbo tlaninite, vencer a alguien, peguanite, derrotar a alguien, poloanite, aniquilar o destruir a alguien, la aniquilación, la destrucción de alguien. Y poloanitla es destruir, borrar, suprimir y quitar. Por ejemplo, una mujer ha podido quitar de sí
5 kilos y decimos que los ha perdido. Así vemos que entonces poloanitla, que es suprimir, quitar de sí, por ejemplo, borrar, destruir, quitar. Bien, todas esas cosas puede ser también perder. Pero claro, perder por descuido es una forma muy específica de perder. No es lo mismo destruir una cosa, destrozarla, que perderla por descuido. Entonces, ahí yo creo que se equivoca cuando lo utiliza Pedro de Arenas, el verbo poloa nitla, que sí que puede ser, como dice Alonso de Molina, puede ser perder, pero en este contexto no. El verbo sikawa nitla, por el contrario, aparece en Alonso de Molina como perder algo por su culpa o negligencia, o sea, por propia culpa o por propia negligencia. Parece aludir a cuando se pierde algo por descuido o culpa. Me parece más específico y es como debía haberlo utilizado Pedro de Arenas, pero bueno, quizá consultó el diccionario de Alonso de Molina y como no había otra acepción, pues la tomó. Es decir, como sinónimo de destruir, borrar, suprimir, poloanitla, quizá no sirva para perder algo por descuido o negligencia. Creo que Pedro de Arenas y Alonso de Molina podían haber dado más variantes del verbo perder en la entrada en castellano en vez de desperdigar las distintas variantes por distintos lugares. O sea que ambos podían haber utilizado otras variantes y Alonso de Molina sí que la da, pero no cuando vemos la acepción perder en la entrada en castellano, sino que la da cuando miramos en náhuatl el verbo iscagua. Luego sigue diciendo Pedro de Arenas, yo te daré buena recompensa, Nehuatl nimismacas itlacuali motlatlawil, que quiere decir, yo te daré algo bueno como tu recompensa o como recompensa. Me encontrarás en tal lugar o en tal otro. Onkaj tinechitas, me hallarás, me verás en tal lugar, nepa o en tal otro. Agnosonetska. Por tu bien te cuido. Por tu bien ten cuidado. Ma huelmo palchinko, por tu bien. Y luego ten cuidado. Sigmo cuitlawi. O sea, cuídate. Tiene estas Tiene, tiene estas y estas marcas. También es otra cosa que nos dice Pedro de Arenas. Kipie Yuki y Ninmachiatl. Esto veremos cómo esta construcción la explicaremos. Te daré algo bueno como recompensa. Tlaxlawili es pagar, retribución. Aquí aparece como recompensa. Hay otras formas de decir recompensa, pero bueno, en este caso como en pago, pues puede servir. Itlacuali quiere decir algo bueno. Y de recompensa como recompensa, pues sí, no se dice como recompensa, sino que ellos dicen de recompensa, entonces, pero eso en el sentido de como recompensa. Por eso no lleva yuki, como, sino simplemente se suprime, que es lo que suele ocurrir, como algo de agua. Itla, atl. Machiotl aparece como marcas características, tiene estas características. A veces se usa otra palabra en este sentido, neskayotl. Nonesca, monesca y nesca aparece con las formas posesivas y como acaba en kayotl, la forma posesiva es en k, y nesca. Lo encontramos en el diccionario de Alonso de Molina, el nesca en neskayotía nitla, que significa significar o denotar. Que neskayotía quiere decir significa. Significa la palabra neskayotl, nonesca o las palabras nonesca, monesca y nesca cuando se dice en forma posesiva, mi imagen, mi representación, mi símbolo, mi emblema. Un emblema es un distintivo, una marca, una señal que representa o individualiza una característica. O sea que sí, que machiotl y neskayotl son características, se puede utilizar neskayotl. Pregunta por ella a otros lugareños, ma ixiquin tlaxtlani, oxequintin nican tlacaj. Yo antes de oxequitin hubiera puesto in a otros lugareños, in oxequintin nican tlacaj. Nican tlacaj son los lugareños. Diles que yo les daré buena recompensa. Siquin ilwi, dice K porque va a decir una oración subordinada de indicativo, que yo les daré, ka nehuatl nikin macac, les daré algo bueno y tlaxcuali como recompensa, in tlaxtlaui, como su recompensa de ellos, a ellos. El verbo tlaxtlanía ni te, esto es bastante importante, preguntar a alguien lleva objeto te y tenemos ik por ello, porque es preguntar a alguien y cuando dice, como dice, le voy a preguntar a alguien, pregúntale a los lugareños por ello. El por ello es ik.
Pero y que podría ser otra partícula distinta, pero aquí aparece como una preposición, y es lo que vamos a explicar, que significa por ello. Utilizado como por ella. Y es una preposición que introduce un complemento de régimen. Pregunta sobre ello, por ejemplo, complemento que no puede ser eliminado. Se interesó por, preguntó sobre. Un náhuatl no dirá pregúntale los deberes, sino pregúntale por los deberes o sobre los deberes. O sea que más que dar un complemento acusativo, siendo los deberes el objeto en función de complemento directo del verbo bitransitivo, pregúntale a él por los deberes. Pero aquí es un complemento preposicional y que puede ser un complemento de régimen porque a diferencia de un complemento circunstancial que puede estar o no estar presente, cuando debe estar, pues entonces, porque si no el verbo no tiene sentido, pues cuando quieres expresar un objeto no tendría sentido. Para expresar el objeto tienes que poner ik, eso es con una preposición. Verbo transitivo de un objeto que es un objeto humano y luego lleva un complemento preposicional o un complemento de régimen. Fíjese en los siguientes términos. Nicantlacaj, lugareños, naturales, autónomos, nativos, indígenas. La gente de aquí son la gente de aquí, la gente de ahí, bueno, pues son los lugareños de aquí o los lugareños de allá. Son los naturales, los autóctonos, los nativos o los indígenas. Hay muchas formas de decirlo. Pero una de las formas es así, con Nicantlacaj. Pero podríamos decir Nenki, que quiere decir en plural Nenkej, que quiere decir habitante morador, en plural habitantes moradores. Chanej, entonces estamos dando distintos términos que son muy parecidos pero con distintos significados. Chanej viene a ser, en plural Chanejkej, ciudadano nacional o ciudadanos nacionales. Tlacatl, en plural Tlacaj, significa nativo, natural, nacido. En realidad es persona, ser humano. Cuando decimos cuando una persona de México, pues es un nativo de México. Altepeu, ciudadano citadino, pero esto ya es como burgués, pero ya es cuando es de la ciudad. No confundir Chanez con Calej, que es casero, aunque ambos parecen que dicen lo mismo, porque hogar y casa parece lo mismo, pero Chanez viene a ser más bien ciudadano nacional y Calej es casero, el propietario de una casa, y en concreto puede ser un arrendador, una relación arrendaticia sería un arrendador. Y ahora veamos una palabra, Kotlajnenki, que quiere decir habitante de los bosques, salvaje, silvestre, habitante de la selva. Del verbo vivir, habitar, morar, nemi, ni. No se utiliza en este caso el verbo vivir, existir, tener vida, yoli, porque hemos puesto ahí a un habitante de la selva que es Tarzán, un salvaje. Y luego dice Pedro de Arenas, te daré una recompensa si me dan noticias de ella. De lo que he perdido. Intrahuel nechten nuestra kiwi. Bien. Me vienen a dar noticia de ella. Y me dicen dónde la vieron. Igual nechil whisker, incampa o kitake. Bien. Y me dicen, y lo pone en futuro, porque está hablando en el caso hipotético de si le dicen, es un tiempo futuro, ¿dónde la vieron? ¿Campa o kitake? Incampa. Aquí pone in, ya veremos, vamos a especificar esto un poquito, vamos a aclarar un poco estos verbos. Tenognocha, nite o nitla en el diccionario de Alonso de Molina aparece como concertar o hacer algún contrato, que es lo mismo que pactar, estipular, apalabrar, acordar, convenir. En Pedro de Arenas aparece como dar noticia, comunicar, si me comunican. Creo que, entonces doy recompensa. Creo que Pedro de Arenas se equivoca porque dar palabra de algo, estipular, hacer una estipulación, no es dar algo de palabra o informar. Podría haber utilizado otros verbos como machitía nicte, que es comunicar, y aparece en el diccionario de Alonso de Molina con alguna errata de impresión, o con un significado muy parecido está el verbo machistía nicte, también nicte en los dos casos. Notificar, informar, porque notificar e informar vienen a dar una notificación, dar una información es hacer saber algo a alguien, en los dos casos es lo mismo. Machitía o machistía, es el mismo verbo, y son bitransitivos, nicte. Incluso podría haber dicho nemachtia ni te, que es advertir, prevenir a alguien, dar una advertencia. Pero utiliza un verbo que para mí era equivocado. Tenognocha. Y luego dice incampa. Campa es interrogativo indirecto y creo que debe ir precedido de in.
y creo que no debe ir precedido de incampa. Los gramáticos españoles clásicos dudaban si los interrogativos indirectos debían llevar la partícula in, y hay un uso oscilante de la partícula in. A veces lo ponen, a veces no. Sinechulwi tlein o tikiptak. Dime qué has visto. Tlein, no dicen in tlein. Porque in tlein sería lo que, y tlein es qué. Por eso no suele llevar, pero aquí ha puesto in campa, cuando campa es donde interrogativo indirecto. No debe llevar in, yo lo tengo claro, pero ellos no lo tenían tan claro. Corrección de ratas de la lección 1. Cuando puse solo sé que no sé nada, que lo dijo Sócrates, san illoch nigmática atle nigmati. Por error escribí, en vez de san illoch, escribí san iuch. San iuch. Entonces vamos a explicar la diferencia entre san iuch y san illoch, porque me parece relevante. Aclaro, sanje significa solo, solamente, es un adverbio. Sanillo, escrito sanio o sanío en Molina, en la entrada en náhuatl, es solo, únicamente o solamente, es lo mismo que sanje, y solo que hay que saberlo buscar en el diccionario con cedilla, con esa C, con un rabillo que tiene abajo, y en náhuatl clásico ya la mayoría de los autores yo creo que ya lo podrían escribir san illoch. Luego tenemos san iuch, que es lo que yo puse mal, que aparece como san iuch, todo junto y con cedilla, y significa solo, tal cual, al natural, sin tilde, mientras el otro es solamente, esto es solo. O sea, el solo con tilde sería san illoch, y solo sin tilde sería san iuch. Por ejemplo, soy soltero, vivo solo, san iuch ninemi. Y soltero, san iuch nemi, in san iuch nemi es el que vive solo. Y vamos a distinguir entre san iuch e isel. Isel también significa solo, pero por él mismo, por sí mismo. Lo hizo por sí mismo, lo hizo solo. Pero no es el solo natural, el solo tal cual, es como el soltero que vive solo, sin otra persona. Bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado, dame un like, un me gusta. Eso es especialmente si has aprendido algo. Yo creo que algo habrás aprendido, porque hay cosas muy interesantes como el verbo tlaztlani con nite y que lleva ik, y otras cosas que hemos dicho que son bastante interesantes. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te notifiquen los futuros vídeos, o como dicen en México mis compatriotas, los futuros vídeos. Y bueno, un saludo.